Agradezco la presentación y pues para mí es un gusto estar en un ambiente bioeticista porque podemos hacer comentarios al calce sobre algunos datos de la presentación y que pues permite pues que podamos avanzar un poquito más y dar un poquito más de conceptos. Y pues bueno, empecemos con la definición de moral, que es la teoría de los deberes interiores, conducta dirigida o disciplinada por normas. La moral es el objeto de la ética, que manda o prohíbe, porque bueno, muchos lo consideran sinónimos, pero la ética cuestiona la moral. La ética es la parte de la filosofía que la estudia. Entonces, la moral es muy específica y relativa y la ética estudia la moral. Y entonces es una ciencia. Eso es muy importante porque hoy vamos a hablar de ideología y ciencia. Es la ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta del hombre y de los medios. Y pues bueno, con el nacimiento de la bioética a partir de los 70, 79, surge el nuevo estilo de hacer medicina, que es una relación diferente entre el enfermo y el profesional de la salud a través de la participación y la deliberación conjunta. Y pues voy a presentar la definición de Van Rensselaer Potter de bioética, me gusta un poquito más porque incluye varios aspectos. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud, analizadas a la luz de los valores y principios morales de las profesiones sanitarias y de la población, que incluye la consideración del entorno ecológico. Eso es muy importante porque muchas veces en los hospitales la ecología tiene que considerarse para que la atención de nuestros pacientes sea sana. Con mucho transgénico es un problema. La finalidad de la bioética es el análisis racional e interdisciplinario de los problemas morales de la biomedicina y su vinculación con el ámbito del derecho. Esto es muy importante porque con el ámbito del derecho tiene una trascendencia este conocimiento. Y las ciencias humanas con lineamientos éticos con bases racionales y metodológicamente científicas. La bioética es una ciencia que tiene su método, de tal manera que no es una reunión de café para ver opiniones, nada más, todo tiene que estar sustentado. Y pues aquí funcionaremos como nos piden a los comités hospitalarios de bioética. El talante debe ser dialogante, vamos a tener unos 10 minutos al final para platicar, intercambiar ideas. Debe ser tolerante, y aquí nos damos cuenta en este tema si veremos qué tanto nuestra tolerancia está. El bioticista es tolerante, cuando uno no es bioticista se identifica con las ideas y se enoja uno. Debe ser respetuoso por esa razón, del ejercicio bioético para resolver los dilemas que se plantean en la práctica clínica. Sabemos que los médicos estamos formados en una formación que es paternalista y vemos problemas médicos, el problema y la solución, y el dilema tiene más de una solución, ya sea social, ya sea administrativa, médica, etcétera. Tiene muchas soluciones. Bueno, y se debe respetar los derechos humanos. Es muy importante porque en la ideología de género utilizan mucho, se basan en el respeto a esos derechos humanos. Y también nosotros respetamos los derechos humanos como bioticistas, pero sí tenemos que conocerlos porque si no los conocemos bien, pueden interpretarse de otra forma o omitir datos y puede haber la pendiente resbaladiza de la generalización, que ahorita leemos algunos comentarios cuando veamos ya los derechos. Por eso es importante las leyes. Debemos reconocer la dignidad de los ciudadanos. El respeto a la dignidad es muy importante. Respalda los programas educativos de bioética, ayuda a la fortificación humanística, ética de la medicina y una convivencia armónica. Y pues obviamente hay autoevaluación en este sentido. Bueno, esta es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, del 19 de octubre del 2005, tomando nota del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados el 16 de diciembre de 1966, además la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Aquí en el 65 fue discriminación racial, el 21 de diciembre. Las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidad para las personas en relación a la discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 93. También hay que considerar la declaración de UNESCO de 1978, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre del 2001. Esta diversidad cultural y el respeto en esta diversidad es en lo que se fundamenta mucho de los derechos de las personas que quieren que se considere su ideología como un respeto y un derecho. El convenio de la OIT número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de junio del 89. Aquí se habla sobre la discriminación en la población indígena. Teniendo presente que la diversidad cultural es fuente de intercambios, innovación y creatividad, es necesario para la especie humana y en ese sentido constituye un patrimonio de la humanidad, pero destacando a los valores que se deben invocar a expensas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, de tal manera que la bioética tiene que considerar la interculturalidad y esta interculturalidad se va a manifestar en los servicios de salud. ¿Y qué es esto de la interculturalidad? La interculturalidad es la relación entre varias culturas diferentes y con respeto. Es un proceso de convivencia entre grupos humanos diferentes en un entorno compartido. Es cuando las minorías están junto a la gran mayoría. Esto incide en las discriminaciones personales, familiares e institucionales del grupo social. La interculturalidad promueve el reconocimiento de diferentes culturas, aceptando las diferencias como algo positivo y enriquecedor. Favorece la toma de conciencia en un mundo global e interdependiente. Por eso estas relaciones interculturales son tan importantes y actualmente hay una tendencia globalista en la cual hay una conciencia que somos una cultura en la cual debemos de globalizarnos y que hay interdependencia. Y pues se trata que en la interculturalidad se promueva la empatía. Este proceso de intercultural tiene sus niveles. En el primer nivel se habla de las relaciones de respeto, el reconocimiento del otro, reconocer que existen diferencias tanto en razas, tanto en economía, tanto en pensamientos. El segundo nivel del proceso intercultural es el diálogo horizontal, donde el que ha creído que está en un nivel inferior logre una relación de igualdad con el que se cree de un nivel superior. En este nivel se trata pues de la igualdad. El tercer nivel en este proceso intercultural ya es cuando hay una comprensión mutua, con la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y esto obviamente logra sinergia, un crecimiento en la sociedad y que la cultura se incremente y la aceptación entre todos. Bueno, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005 dice que teniendo presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. El individuo en su ideología pues tiene que considerarse no solo su ideología. Para el quehacer bioético en la ideología de género es una persona y esta persona tiene condimensiones biológicas,
tiene dimensiones psicológicas, sociales, culturales y espirituales, reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha tenido repercusiones especiales en las comunidades indígenas y locales. Eso lo vemos en las investigaciones en poblaciones vulnerables, pero lo podemos ver también que hay que reconocer que cuando la tecnología y la ciencia es poco ética, puede haber repercusiones cuando se hacen procedimientos médicos que afectan a la persona o le van a causar una repercusión en toda su vida, considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y la equidad y sirve el interés de la humanidad. Bueno, entonces la declaración busca que pues se respete todo el aspecto humano desde todas sus perspectivas. En el artículo 5, que habla de la autonomía y responsabilidad individual, dice que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrá de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Pero miren, en este artículo 5 sí se va a respetar la decisión autonómica, pero hay que respetar la autonomía de los demás. Y de pronto, en algunas veces no se respeta la autonomía de los demás, utilizando al médico o al ser humano como un medio, no como un fin. Entonces, recalco en la pendiente resbaladiza que sí, se respeta la autonomía, pero hay que recordar que existen autonomías que respetar, que son las de las demás. El artículo 6 habla del consentimiento. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre informado de la persona interesada. ¿Qué tanto es la persona libre cuando aprende o se le inculca o se le enseña una ideología? ¿Es realmente su pensar? ¿Realmente es libre de decidir? Y está informado en forma adecuada, en forma completa, yo diría en una información completa o absoluta. Bueno, adecuada por si no oye, por si tiene necesidad de mayor explicación, la información tiene que ser captada aceptablemente. Cuando proceda, el consentimiento deberá ser expreso y especialmente cuando hay alguna intervención que va a tener repercusiones a futuro, hormonas, cirugías, etcétera, pues tiene que estar por escrito y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo sin que esto entrañe para ello desventaja o perjuicio alguno. El artículo 10 habla sobre igualdad, justicia y equidad. Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos, pero la libertad, la igualdad es en la dignidad y en los derechos. Así es, así dice la declaración. Y en la igual dignidad y derechos. De tal modo que sean tratados con justicia y equidad. Entonces, en la generalización de pronto ya se quiere igualdad en otros aspectos, fuera de la dignidad. La no discriminación y no estigmatización. Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo en violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales a discriminación, estigmatización alguna. Todos los pensamientos deben de respetarse. No debe de discriminarse ni estigmatizar a nadie. Es parte de la Declaración de los Derechos Humanos y ese es el respeto que debemos de tener ante ideologías de cualquier tipo, no solo en género, sino ideología religiosa, en otro tipo de ideología. Debe haber respeto de la diversidad cultural y del pluralismo. Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural y del pluralismo.
Ahora fíjense lo que dice. No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la presente declaración, ni tampoco limitar su alcance. De tal manera que vamos a comentar más adelante un poquito más de esto. Hay un artículo muy importante que es de la protección de las generaciones futuras y que es un deber bioético que tenemos que hacer. Está el principio de precaución o de prevención. Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética. Y aquí tiene una importancia especial todos los tratamientos genéticos y que hay rubro especial de bioética que profundiza más sobre esto. Pero hay que proteger a las generaciones futuras de esas repercusiones. Lo que se está pensando o se quiere hacer en la ideología repercutirá en nuestras generaciones futuras. En el artículo 22, que es función de los estados deberían alentar la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se disponen al artículo 19. Y pues eso es lo que ubicamos o procuramos en los comités de bioética, que seamos independientes, que no haya línea, que haya pluralidad y que haya multidisciplina. El artículo 28, salvedad en cuanto a la interpretación. Actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Esta Declaración Universal de 2005, pues, nos invita a respetar derechos humanos, las libertades y la dignidad. La interculturalidad, el género y los derechos humanos. Bueno, en relación al género, se considera la perspectiva o enfoque de género en los programas de educación sexual y reproductiva. Entonces, se considera esa perspectiva como un conocimiento y además un reconocimiento a la diversidad, al respeto y al diálogo. Entonces, es una invitación a que haya una tolerancia social, haya un entendimiento y una convivencia entre todos, considerando que la autonomía de los demás hay que respetarla. Entonces, de pronto, en el tema de ideología, hay solicitudes que de pronto en la bioética nos cuestionan nos presentan algunos dilemas éticos. De pronto hacen alguna decisión o una solicitud en la ideología de género, pues hay problemas en la percepción de su sexo y de pronto piden hormonas o piden cirugías y lo solicita la persona. Obviamente ese tipo de intervenciones con repercusiones futuras necesitan un consentimiento informado. Y de hecho, en los derechos y las declaraciones que acabamos de leer, nos piden que se lleve un consentimiento informado absoluto, completo. Entonces, adecuado. Entonces, cuando una decisión es autónoma, este es uno de los temas que ya les comentaba, tiene que tener 3 requisitos para que una decisión sea autónoma y obviamente ese consentimiento informado tenga una utilidad, que sea voluntario, o sea, que lo haga la persona, que no esté presionado, que haya una información completa, adecuada de beneficios y alternativas y riesgos. Y un aspecto muy importante, que tenga capacidad para decidir. Aquí están los tipos de capacidades que hay. Capacidad jurídica,
que se tiene como ciudadano, como recién nacido, toda persona lo tenemos, la capacidad jurídica, y ese titular de los derechos solo se lo puede quitar un juez. Existe otra capacidad de obrar o de actuar o de ejecución, que son acciones concretas. No todas las personas la tienen. Y el médico es el garante de valorar la capacidad del paciente. No todos lo tienen porque, por ejemplo, la capacidad de obrar de un paciente en estado neurológico alterado, que lo vemos en el último punto, puede tener momentos de incapacidad para decidir, un estado de coma, o un estado de depresión terrible, un estado agudo de sufrimiento, pues ahí no hay una capacidad para decidir adecuadamente. Y aquí es donde en otro tema ya se verá, la voluntad anticipada que quieren que sea aguda en el momento más crítico de la situación, no son dejando de ser voluntad anticipada, porque la anticipación se hace cuando el paciente no está en fase depresiva, en fase agónica, en fase terminal, donde ya lo que quiere es que no sea atendido o que terminen con su vida incluso, ¿no? Pero bueno, entonces la capacidad de obrar, el médico tiene, es el garante de valorar la capacidad del paciente. La capacidad para tomar decisiones en salud se define por la presencia de habilidades fundamentalmente psicológicas, afectivas, cognitivas y volitivas. De tal manera que a nivel legal nosotros sabemos que cuando se solicita algo, o un testamento, por ejemplo, el notario pone en pleno uso de sus facultades mentales, pero como médicos tenemos que hablar de la capacidad del paciente para decidir o de la persona para decidir lo que está pidiendo. Entonces, la capacidad que puede evaluar un profesional de la salud es la capacidad de obrar en forma natural. También se denomina competencia en el lenguaje habitual de la bioética. Solo si el paciente es competente podrá tomar decisiones autónomas sobre su salud. Entonces, es muy importante que ante una solicitud médica de alguna intervención especial, pues se defina la competencia o capacidad de la persona solicitante. Y pues bueno, como médicos, sabemos que hay 7 métodos para medir la capacidad de comprensión de la persona. Si la persona no cumple estos criterios de capacidad, entonces el documento no tiene utilidad protectora legal. Aquí están los criterios de capacidad de White, que es el más práctico, y aquí rápidamente nomás se los muestro. La susceptibilidad de ser informado, o sea, que no sea sordomudo o que no tenga otro lenguaje, este, otro idioma, otro dialecto. Entonces tiene que tener susceptibilidad de informarse. Luego, que pueda tener una aptitud para razonar y jerarquizar las alternativas terapéuticas que se le vayan a ofrecer a esa persona. El siguiente punto es que pueda tomar la decisión, que tenga una aptitud para seleccionar una de esas opciones y de hacerse cargo de las decisiones tomadas. Hay veces que el paciente no puede tomar esa decisión y pide que un tercero le diga que no puede tomar la decisión hasta que sucede a veces con algunas mujeres que lo que diga mi esposo, o sucede con algunas personas que lo que diga el médico, o lo que me digan en el chat o el grupo que le está orientando, ¿no? Entonces no es autónoma la decisión, está un tercero aquí. Bueno, después se evalúa que la información dada se haya aceptada. Y aquí es la piedra clave, es la explicación del paciente al testigo. Si el paciente al testigo, su testigo, le explica bien lo que se va a hacer, pues quiero que me hagan una cirugía de cambio de sexo y va a tener estas complicaciones, etcétera. Bueno, entonces sí está entendiendo, ¿no? Bueno, ya que vimos que hay una necesidad social de reconocimiento
a ciertas ideologías, no solo razas o aspectos indígenas o de discapacidad, sino también un respeto a las ideologías. Entonces, hay derechos que los respaldan, ya que vimos que de pronto a nivel de médico vamos a tener soluciones, solicitudes e intervenciones, se necesitan documentos legalmente útiles y la autonomía tiene que demostrarse para que tenga una validez protectora legal. Bueno, veamos ahora qué es la ideología y cuál es el punto de la ciencia. ¿Qué es una ideología? La ideología es un conjunto de ideas, no necesariamente verdades, ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época. Las ideologías pueden ser herramientas de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable, generando una falsa conciencia sobre las condiciones materiales de su existencia. Algunos ejemplos son el marxismo, el nazismo, la ideología de género, etcétera. ¿Qué es una perspectiva? Porque también hablan de la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. Se trata del juicio personal o de la visión subjetiva de un sujeto o conjunto de personas. O sea, la perspectiva que cada quien tiene. Está como la fábula del elefante, ¿no? ¿Cómo es el elefante? Pues de acuerdo a la perspectiva. Y hay una persona en la trompa, hay una en la pata, otro en la cola, y la perspectiva del elefante es diferente. Es parcial. Bueno, ahora ya vimos qué es una ideología y qué es una perspectiva. Ahora, ¿qué es una ciencia? Pues la ciencia, en cualquier rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis. Se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objetivo de estudio y la sistematización de los conocimientos, de tal manera que la ciencia tiene su método científico que tiene aplicación mundial, universal. Bueno, ¿qué es la ideología de género? Vimos que es una ideología, pero la ideología de género es un punto de vista o perspectiva y conjunto de ideas, ya el conjunto de ideas ya da la ideología, que sostiene que las diferencias entre varón y mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales que responden a estereotipos impuestos a lo largo de la historia. Por lo tanto, el género asumido, que es su expresión a través de comportamientos, depende de la autopercepción. No considera que varones y mujeres sean diferentes, sino que existen espectros de género, independientemente del sexo biológico que cada uno tenga. De este modo, es posible que haya mujeres con pene y varones con vulva. ¿Y qué dice la ciencia? Ya vimos ahorita que dice en la ideología de género. Aquí en la ideología de género, esa autopercepción habla hasta de géneros fluidos, habla de diferentes concepciones del sexo y diferentes preferencias. ¿Qué dice la ciencia en relación a esto? Todos nacemos con un sexo biológico que no se puede cambiar.
hombres XY, mujeres XX. No se nace con un género. Sin embargo, hay tendencias y comportamientos que son expresiones que están determinados por el sexo biológico. La creencia que posea una persona de ser algo que él o ella realmente no es, constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. Esto es lo que opina la ciencia. Sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombres y mujer, hombre y mujer. De tal manera que, por ejemplo, cuando se hace un estudio antropológico de unos huesos, se puede saber si fue un hombre o una mujer. El sexo es una variable genética y biológica que divide a las personas en hombre y mujer según sus genitales, aparato reproductor, marcadores genéticos y otras diferencias corporales. Y bueno, tanto también funcionales, ¿verdad? En relación al desarrollo de las conexiones neuronales entre un hombre y una mujer son diferentes y las percepciones son diferentes. Bueno, el sexo no se elige, ya que está determinado por sus genes. Se nace hombre XY o mujer XX, que determina el sistema hormonal de los huesos, la fisonomía, los órganos reproductores, etcétera. La diferenciación entre el hombre y la mujer no depende de la evolución histórica de la sociedad. Los músculos de los hombres son diferentes, sus capacidades físicas son diferentes y esto se puede ver en las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Qué es género? Vamos a ver qué es género. Género es una construcción sociocultural referida a los rasgos que la sociedad considera tanto para el hombre, o sea, comportamientos masculinos o expresión, como para la mujer, que son comportamientos femeninos y su expresión. Las construcciones socioculturales, comportamientos asociados al hombre y la mujer, varían a través de la historia y son cambiantes de acuerdo con la educación, los medios de comunicación, el lenguaje, la familia, las costumbres, las instituciones y hasta la política. Sin embargo, hay ciertos comportamientos ligados al sexo biológico. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, los hombres demuestran más interés por los objetos y el esfuerzo físico. Y las mujeres demuestran mayor interés no por los objetos, por los sujetos y las relaciones interpersonales. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio, no conforman un tercer sexo, siguen teniendo el sexo determinado en el nacimiento. ¿Qué es la orientación sexual? Es la atracción hacia determinado grupo de personas. Puede ser heterosexual, o sea, atracción por el sexo opuesto. Puede ser bisexual, que es atracción por los ambos sexos. Puede ser homosexual, que es atracción, el homosexual, atracción por el mismo sexo. Asexual, no existe atracción por ningún sexo. Y pansexual, atracción por todos los sexos o géneros. En la sociedad coexisten distintas orientaciones sexuales, por lo cual hablamos de diversidad sexual. Identidad de género. Es la percepción subjetiva que un individuo tiene de sí mismo, de sentirse hombre o mujer más allá del sexo biológico. Sin embargo, la autopercepción no cambia ni determina el sexo biológico. Por ejemplo,
Cuando un niño que es biológicamente sano cree que es una niña, o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo. Estos niños sufren de disforia de género. La disforia de género, anteriormente conocido como trastorno de identidad de género, es un trastorno mental reconocido en la más reciente edición del Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría DSM-5. La ideología de género es un conjunto de ideas que con propósitos políticos, autoritarios, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Como es una teoría que niega la naturaleza y se opone al sentido común, la manera de llevarla adelante es restringiendo la libertad. Es una ideología totalitaria. En la ideología de género, pueden considerar la pubertad, por ejemplo, como enfermedad y sugerir bloqueadores hormonales que pueden provocar ausencia de pubertad, inhibición del crecimiento, alteraciones en la fertilidad en un niño y pues bueno, luego dan hormonas sustitutas. Los problemas hormonales son patentes. Hay hipertensión, tendencia a trombosis, mayor incidencia al cáncer y la tasa de suicidios se incrementa 20 veces. Esto está en la literatura. La, la ideología de género no promueve la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sino que privilegia a ciertos sectores. Esta ideología se sostiene con distintos postulados: feminismo radical, igualitarismo, anticristianismo y homosexualismo, relativismo ético y hedonismo, poniendo en duda la ciencia. Ejerce presión política y económica a través de los medios masivos, la legislación y la educación. Y esto, pues, esta presión política, pues hay leyes ya, en algunos lugares de Europa. Esta legislación ha ocasionado un privilegio y una descompensación en la justicia, ¿no? En la educación también, ya se ha no sugerido, sino ya se ha aplicado incluso. Entonces, intentando reformar la ley de educación sexual integral, se persigue una idea de terminar con los modelos conocidos. La ideología de género se ha acabado imponiendo sutil y astutamente, gracias a asociaciones culturales, universitarias y filosóficas, para conseguir credibilidad y reivindicación con sabor a justicia social. Es una nueva construcción de la identidad personal, sexual y de género, donde todo es subjetivo y circunstancial. Defender que hay niños con vulva o niñas con pene es un agravio a la biología. Es como decir que hay un rubio muy moreno o que hay un enano que es muy alto. Estamos generando confusión. La ideología de género atenta directamente contra las bases biológicas, antropológicas y psicológicas de la humanidad. Para estos grupos lo importante es el publicar ante todos sus gustos sexuales, como si todo el mundo quisiera saber qué hace cada uno de ellos en su intimidad. Nos encontramos con una institucionalización del subjetivismo y el relativismo, donde reina la no existencia de reglas generales universales válidas. Las estrategias utilizadas son técnicas de manipulación de masas, que son leyes, castigos cada vez más ejemplares contra los disidentes, agravios, acusaciones de homofobia y misoginia, victimización y marginación de colectivos. El decir o exponer este tema tan delicado en algunos lugares son hasta penalizados.
Feminismo radical, donde hay victimización y exaltación exagerada de la mujer, acusa al varón de ser la raíz de muchos males. En algún grupo o algunas ciudades a veces les llaman como feminazis por odio a los hombres, en la cual han llegado a extremos muy agresivos. Otras estrategias es el igualitarismo, que habla de negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Otra estrategia utilizada es la colonización ideológica, que es imposición de programas de adoctrinamiento desde la infancia, para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Y esto ya está sucediendo acá en México. Relativismo moral, que es negación de valores universales y ética normativa. Todo es admitible o inclusivo, todo se vale, salvo disentir con estos mandamientos. Hay una dictadura ideológica, que es el pensamiento único y rechazo frontal a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Hay oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. El liberalismo moral, que hay apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como la promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, etc. Hay una destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinventarse de sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. Y aquí en algún dibujo de la intolerancia de los tolerantes, dice, promuevo el derecho a decidir. Y yo puedo decidir lo que yo quiera, así es. Decido no estar de acuerdo contigo. Ignorante homofóbica, solo tienes derecho a estar de acuerdo conmigo. Hay un mito, el que está en contra de la ideología de género discrimina y es intolerante. La crítica objetiva es hacia la ideología anticientífica, hacia el Estado que la busca imponer y hacia los promotores más radicales. Bajo ningún punto de vista es hacia las personas, que creyendo estar defendiendo algo justo, desconocen todo lo que sustenta la ideología de género. En realidad, es estar a favor de la verdad científica, basada en evidencia, y el respeto a la bioética en un marco de respeto. La ideología de género ya se ha incluido en la educación. Tienen derecho los padres a formar a sus hijos de acuerdo a su estructura ideológica, espiritual y de valores. La escuela es informativa, puede obligar a una educación ideológica formativa sin el consentimiento de los padres, tutores o niños. La educación de los sexos gratuitos deben estar supervisada por psiquiatras, médicos, pediatras, educadores, infantes o por intereses particulares gubernamentales. Por ahí ya en el debate del 18 de 2016, cuando salieron los libros, hubo mucha polémica donde presentaron que esa información se estaba dando en edades no adecuadas. Y pues la bioética, ya vamos a terminar, es una ciencia transdisciplinaria donde se crean conceptos nuevos, fruto de la interacción de diferentes disciplinas. El carácter tolerante del bioticista se debe favorecer para ayudar a lograr la armonía de las diferentes formas de pensar, especialmente cuando el individuo confunde con la ideología adquirida y siente agresión a su persona al cuestionarle su fundamentación. El problema bioético en salud debe considerar primero si es buena praxis médica el manejo hormonal sin un consentimiento completamente informado y en una afirmación de sexo sin base de sustentación genética. La exigencia de que un tercero, o sea, el médico, cumpla el deseo particular de una persona, donde su consentimiento tiene que demostrar su autonomía y que se respeta el principio de no maleficencia. Y pues bueno, el dilema bioético principal para el médico es, uno, dejas de ser científico para ser ideólogo. Las decisiones están basadas en la evidencia médica. Bueno, cuidemos nuestras cédulas profesionales, cumpliendo el deber de la buena praxis médica, ya que si se sustenta una mala praxis, hay riesgos legales de responsabilidad profesional. Como en todo dilema bioético, se debe tener el diagnóstico y tratamiento adecuado, correcto.
y después de eso considerar el conflicto de valores o principios del caso.